Atrapada en mi matrimonio. ¿Me enamoro en la oficina? Pero no es lo que esperaba. Tenía 37 años y estaba atrapada. Eso era lo único que podía pensar cada vez que me miraba al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que se había casado a los 20, llena de ilusiones y con un mundo de posibilidades. No, esta mujer estaba desgastada. Mi vida matrimonial, que una vez había sido apasionada y emocionante, se había convertido en una rutina sin sorpresas ni satisfacción. Mi esposo, Marco, y yo llevábamos 17 años casados. Al principio, todo fue como un sueño, noches largas conversando, riendo hasta dolernos el estómago y sobre todo, una conexión física que me hacía sentir viva. Pero con los años, las responsabilidades se acumularon. Las cuentas, los hijos, los horarios, todo parecía conspirar para apagar la chispa entre nosotros. Lo más difícil de admitir fue que nuestras intimidades se habían convertido en una obligación, algo que hacíamos solo para tacharlo de la lista. Nunca llegaba al punto que esperaba, ni física ni emocionalmente. Marco parecía no darse cuenta, o quizás no le importaba. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre se mostraba cansado, distraído o simplemente me decía que estaba exagerando. Así que dejé de intentarlo. Y luego apareció él. Julián. Era mi compañero de oficina, 5 años mayor que yo, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía algo magnético. Al principio, nuestras conversaciones eran inofensivas. Hablábamos de trabajo, de las noticias, de cosas triviales. Pero poco a poco, esas charlas comenzaron a volverse más personales. Julián tenía una forma de escucharme que Marco había perdido hace años. Cuando le hablaba, me miraba como si lo que decía realmente importara. Me hacía reír con sus historias, y más de una vez me sorprendí sonriendo al recordarlas en casa, mientras Marco veía la televisión sin siquiera voltear a verme. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Julián me invitó a tomar un café. No vi nada malo en aceptar. Después de todo, éramos amigos. Pero esa conversación cambió algo. Sentí una conexión con él que hacía años no experimentaba con nadie. Su voz, su risa, incluso la forma en que tomaba su taza, todo me resultaba fascinante. No fue inmediato. No es como si me despertara un día y decidiera ser infiel. Fue un proceso, un lento deslizamiento hacia algo que sabía que estaba mal, pero que también me hacía sentir viva. La primera vez que ocurrió fue en un hotel pequeño, lejos de la oficina y de mi casa. Habíamos salido juntos a almorzar y, en un impulso, acepté su invitación de ir a un lugar más tranquilo. Mientras subíamos en el ascensor, sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. No podía creer lo que estaba a punto de hacer, pero tampoco quería detenerme. Cuando me besó, fue como si todo el peso que llevaba encima desapareciera. Sus labios eran firmes, seguros, y había en su toque una urgencia que no había sentido en años. Me dejé llevar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en las consecuencias, no pensé en lo que diría Marco, no pensé en nada más que en cómo me hacía sentir ese hombre. Después de esa primera vez, me prometí que sería la última. Pero la verdad era que había probado algo que no podía olvidar. Julián me ofrecía lo que mi matrimonio no podía: atención, pasión y, sobre todo, la sensación de ser deseada. Cada encuentro con él era una adicción. Buscábamos excusas para salir de la oficina al mismo tiempo. Inventábamos reuniones ficticias y encontrábamos cualquier rincón discreto para estar juntos. Nunca fue solo físico. Hablábamos de todo, desde nuestros sueños hasta nuestras frustraciones. Me hizo sentir vista, comprendida, algo que había olvidado que podía existir. Por supuesto, la culpa estaba ahí, constante como una sombra.
Había noches en las que miraba a Marco mientras dormía y me preguntaba qué estaba haciendo. Él no era un mal hombre, era un buen padre, un buen proveedor, pero había dejado de ser mi compañero, mi confidente, mi amante. ¿Era justo culparlo por lo que estaba haciendo? ¿O era yo la única culpable por no haber luchado más por nuestro matrimonio? Un día, mientras desayunábamos en familia, mi hija menor me preguntó por qué estaba tan feliz últimamente. Su comentario me golpeó como un ladrillo. Era tan evidente, podían ver lo que estaba haciendo. A partir de ese momento, intenté alejarme de Julián. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía seguir viéndolo. Pero el vacío volvió con fuerza. Las noches con Marco se sentían más solitarias que nunca, y los días en la oficina sin Julián eran interminables. Luché conmigo misma durante semanas, preguntándome qué quería realmente. Finalmente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa dualidad. Era injusto para Marco, para Julián y para mí misma. Así que enfrenté a Marco una noche, después de que los niños se acostaron. Le dije la verdad, o al menos una versión de ella. Le hablé de mi insatisfacción, de cómo me sentía invisible, de cómo nuestra relación había perdido el rumbo. No le mencioné a Julián, pero creo que Marco sabía que había algo más. Su mirada estaba llena de dolor, pero también de resignación. No discutimos, no lloramos. Solo nos quedamos allí, sentados en silencio, mientras el peso de nuestras palabras llenaba la habitación. Todavía no sé qué va a pasar. Marco y yo estamos en un punto de inflexión. Estamos intentando reconstruir algo, aunque no sé si es posible. Y Julián sigue siendo una tentación, un qué hubiera pasado, que probablemente nunca resolveré. Lo que sí sé es que, por primera vez en años, estoy tomando las riendas de mi vida. No sé si las decisiones que he tomado son las correctas, pero son mías. Y eso, al menos, es un comienzo. Actualización. Pasaron unos meses después de esa conversación con Marco, y la presión de todo lo que había sucedido finalmente lo superó. No aguantó. Una mañana, simplemente me dijo que necesitaba irse, que necesitaba encontrar su propio camino. Aunque me dolió, supe que era lo mejor para ambos. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una despedida silenciosa, llena de un dolor mudo que ambos conocíamos demasiado bien. La casa se sintió más vacía que nunca, pero también más calmada, como si hubiera exhalado un suspiro largo retenido por años. Decidí seguir adelante, intentar reconstruir mi vida, mi identidad. Marco se fue, y con él, una parte de mi vida que ya no reconocía como mía. Volví al trabajo con una nueva determinación, prometiéndome a mí misma que nunca más permitiría que mi vida personal me consumiera de esa manera. Luego estaba Julián. Después de la partida de Marco, Julián intentó acercarse, insistir en tener algo más, algo real. Pero yo me sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre de las cadenas de una relación insatisfactoria. No quería volver a caer en la trampa de depender de alguien para sentirme completa. Sin embargo, no puedo negar que cada encuentro casual con Julio en el trabajo me recordaba lo que una vez habíamos compartido. Su presencia seguía siendo magnética, su voz seguía despertando en mí un eco de lo que habíamos disfrutado. Un par de veces nos encontramos en el ascensor o en la cafetería de la oficina, y cada vez su cercanía me hacía sentir un vigor varonil que no podía ignorar. Sus miradas, sus sonrisas, el casual roce de su mano cuando me pasaba un documento, todo ello me recordaba nuestra pasión pasada. Pero también me recordaba cómo me había sentido después, la culpa, la dualidad. Decidí mantener la distancia. No quería ser la mujer que se engancha de nuevo a la primera señal de atención. Así que, cuando Julio sugirió almorzar juntos,
Decliné amablemente. No puedo, Julián. He decidido seguir sola por ahora. Él asintió, una mezcla de respeto y decepción en sus ojos. Pero la vida tiene formas curiosas de probar nuestras decisiones. Una tarde, con la oficina casi vacía, Julián y yo nos encontramos en la sala de reuniones. La tensión entre nosotros era palpable, pero yo mantenía mis defensas. Hablamos, como viejos amigos, pero con cada palabra, cada risa compartida, el aire se cargaba de algo más. Entonces, Julián me miró de esa manera que siempre me desarmaba, y me dijo: «Sé que has elegido estar sola, pero ¿no podríamos intentar algo diferente, algo honesto esta vez?» Su propuesta era tentadora, pero yo estaba en un momento de mi vida donde necesitaba encontrarme a mí misma, no a través de otra persona. Le di las gracias por su sinceridad, pero le expliqué que necesitaba tiempo para mí, para descubrir quién era yo sin Marco, sin él. Quizás, en otro momento, Julián, pero ahora necesito estar sola. Él aceptó mi decisión con una sonrisa triste, y supe que, aunque había perdido una posibilidad, había ganado algo más valioso: mi autoestima, mi independencia. Ahora, miro hacia mi futuro con una mezcla de esperanza y miedo. Podría darle una oportunidad a Julián, ver si lo que sentimos puede ser algo real, sin las sombras del pasado. O podría seguir sola, explorando esta nueva libertad, construyendo algo solo para mí. No lo sé aún, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control sobre mi destino. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.